amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal Fiscal MX. Como lo prometimos o lo anunciamos anteriormente, ha llegado la fecha en la que tenemos este directo para todos ustedes con mucho cariño. Y el tema que vamos a tratar pues son los aspectos que a título personal consideramos básicos e importantes a cuidar por todos los contribuyentes. De manera muy somera voy a intentar resumir todo esto. De hecho, incluso voy a dar un poco de cabida a que vayan llegando, se vayan incorporando un poquito más de gente, a efecto de pues, que participen la mayor cantidad posible. Si me pueden apoyar también, pues compartan, les pido que compartan el video para que llegue esta información a la mayor cantidad de gente posible. Obviamente lo que buscamos pues es agregar valor en beneficio de todos ustedes. Y bueno, si me permiten presentarme, pues soy su servidor Jair Cordero. Me dedico al tema de las asesorías fiscales. El propósito de este canal tiene la intención pues de compartir información que es de trascendencia y es de actualidad. Como podrán ver o saber algunos en los canales que tenemos ya abiertos en redes sociales, hemos compartido un poco de información y específicamente en el canal de YouTube hemos compartido nuestro primer video. La mecánica o la dinámica que tenemos preparada para ustedes pues es naturalmente que todos entiendan este lenguaje. Buscamos ser lo menos técnico posible, en algunos casos lo va a tener que ser, pero entendiendo que podemos tener distinto mercado. Esto es emprendedores, la verdad es que los emprendedores, que son las personas que tanto valor agregan a la economía mexicana, hoy queremos pues apoyarlos a través de este canal, hacerles entender cuáles son las obligaciones a las que se encuentran adheridos una vez que están ejerciendo actividades económicas. Por favor, acérquense a este canal, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales, hay información de muchísimo valor. La estamos preparando de verdad con profundo esmero el equipo de Canal MX y un servidor, a manera de que esta les sea útil. Los viernes, naturalmente lo que buscaremos pues es tener un poco de información ya más práctica, por denominarlo así, incluso como un poquito más de categoría. Esto es, no me malinterpreten el término, pero la intención es, por ejemplo, para los colegas contadores, para los que son abogados, incluso que estén entrando al mundo fiscal y que incluso ya estén un poco más activos en la dinámica o en la terminología, pues los viernes van a ser precisamente para tocar temas que tienen este interés, ¿no? Que ya es más práctico. Incluso no va a ser a lo mejor tan necesario que tengan que pasar por las cápsulas que se preparan de manera semanal o en el inter de la semana, las cuales son el preámbulo para que se entienda todo esto, ¿no? Entonces, si les parece bien y sin más preámbulo, pues iniciamos la conversación. Repito, el tema del día de hoy es aspectos básicos a considerar por todos los contribuyentes en México. Bueno, pues por principio de cuentas necesitamos tomar en consideración la importancia de los datos asentados ante el RFC. No importa cuál sea tu régimen, si eres asalariado, naturalmente aquí tenemos que indicar que quien está obligado a inscribirte es tu patrón. Pero obviamente tú tendrás que aportar información, ciertos documentos como identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante domiciliario, a efecto de que el mismo patrón esté en posibilidad de realizar ese trámite, pues así lo dispone la ley. Sin embargo, es necesario asentar o dejar claro que cuando inicia la relación laboral es obligación del patrón, pero cuando concluye la misma relación laboral también es obligación del patrón presentar el aviso de suspensión de actividades, toda vez que se entiende que tú ya no vas a realizar actividades económicas y por ende el patrón ya no va a estar obligado a efectuar las retenciones de ISR y el entero de dicho impuesto, ¿no? ¿Por qué es importante revisar este tipo de información? Bueno, si bien a ti como asalariado no te va a implicar o a redundar en una sanción de carácter pecuniario o económico, toda vez que en este caso no existen obligaciones formales para ti, es importante que revises que dichos datos se encuentren actualizados. Esto es, si no estás trabajando, pues que estés como suspendido en actividades, porque de esta manera te cercioras de que estás bien, o sea, tus datos están actualizados. Me voy a mover un poquito de régimen, vamos a pasar con los socios o accionistas, que en algún momento a lo mejor era un régimen que relativamente no tenía tanto control, por decirlo así. Sin embargo, al día de hoy es un tema sumamente cuidadoso
porque pues naturalmente sabemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles, dependiendo del régimen jurídico en el que esté constituido la entidad mercantil, o en su defecto, sea que estés rigiéndote bajo las leyes de carácter mercantil o bajo el ámbito civil, estés adecuadamente cumpliendo con tus obligaciones. Por principio de cuentas, pues naturalmente cuando tú constituyes una de estas personas morales, pues el mismo SAT te va a requerir que tu cédula fiscal tenga como actividad económica, pues que estés activado como socio accionista, ¿no? Dentro del rubro o el capítulo de dividendos. Sin embargo, estas mismas situaciones podrían implicar un poco más de responsabilidad de cara al tema mercantil. Es importante señalarlo, no es tanto fiscal, sin embargo sí mercantil. Ahora, volviendo al tema fiscal, es importante que tú estés al pendiente de esta situación, ¿ok? ¿Por qué? Tú como socio o accionista también puedes tener otro tipo de actividades económicas y es importante que tu cédula fiscal se mantenga correctamente actualizada. Entonces, de hecho hubo una reforma, hubo una modificación a todas las obligaciones que tienen incluso las personas morales. Básicamente fue un tema muy sonado, pues precisamente porque de manera muy genérica se obligó a todas las personas morales a presentar este aviso de actualización de socios. El mismo SAT quiere saber perfectamente quiénes están integrando o cómo está constituida la participación social de estas entidades, naturalmente para un mejor control y evitar pues las conductas delictivas que probablemente pudieran darse, ¿no? Pudieran acaecer en la vida cotidiana. Como es bien sabido, los socios o accionistas manifestarán su clave del Registro Federal de Contribuyentes no solo al momento de constituir las sociedades, sino también al concurrir a las asambleas de accionistas. Como bien sabemos, pues la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de todas las personas morales y dentro de las mismas, pues como bien lo establecen las leyes respectivas, pueden suceder asambleas de carácter ordinario o extraordinario. En el entendido de que sea extraordinario, pues naturalmente tendremos la obligación de protocolizar y elevar a rango público dicho documento. ¿Para qué? Para darle la formalidad debida, ¿no? Es importante que en estas actas también se asiente correctamente la clave del RFC, pues así lo establece la ley como obligación. Y volviendo al tema de la importancia de que estén actualizados, pues naturalmente con cada cambio que suceda de un socio o accionista en la participación del capital social de la entidad de que se trate, dicha entidad estará obligada a presentar el aviso respectivo. Entonces, ojo, es muy importante ser muy cuidadosos respecto de los socios porque naturalmente podríamos estar involucrando a gente que ya no está y incurriríamos también además en una sanción de carácter pecuniario en el momento respectivo que así lo determinare. Por último, la importancia de tener los datos actualizados y mantener una información constante se refiere más en el sentido de evitar una duplicidad de clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo cual podría tener ciertas consecuencias y en su caso hasta un robo de identidad, ¿no? Bueno, específicamente esto es por lo que concierne o lo que considero que es más importante cuidar respecto de toda la información en el RFC. Ojo, nada más en el carácter o en el rubro de actividades económicas. Necesito pasar al domicilio fiscal. Domicilio fiscal es súper importante que esté bien vigilado. Como bien lo establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, hay ciertos presupuestos para que se considere o se determine que el domicilio fiscal se encuentra ubicado donde lo hemos manifestado. Sin embargo, también derivado de pues, reformas, el mismo SAT puede pedir información para acreditar que el mismo es correcto. De hecho, quienes están en la vida cotidiana respecto de este tipo de actuaciones de parte del SAT entenderán que cada vez que se realiza una apertura de un nuevo negocio, pues la autoridad vigila perfectamente que estas actividades coincidan, lo asentado en la actividad económica respecto de lo que van a encontrar en el domicilio fiscal, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos. ¿Qué sucede respecto de un cambio de domicilio fiscal? Un cambio de domicilio fiscal es súper importante vigilarlo
cuando este sucede. Tenemos un plazo de 10 días para presentar dicho aviso, pero sin embargo es importante que en el momento en el que estemos realizando el cambio respectivo, pues naturalmente presentemos el aviso correspondiente, ¿no? Para evitar sanciones. Es claro también que si hubiera alguna situación, no sé, quiero suponer, ¿no? El cambio tiene que ser inmediato por alguna situación. Esto nos va a llevar a que si el cambio de domicilio o el aviso de cambio de domicilio se presenta de manera extemporánea, si bien no pudiera haber alguna sanción de manera preliminar, lo cierto es que el defecto va a ser que va a surtir sus efectos a partir del momento en el que se presente. Esto es, sabemos que tenemos un plazo de 10 días y yo lo presento en el día 40, pues bueno, anterior a ese día, a esos días, invariablemente yo aparezco como en el domicilio anterior y pudiera notificar en el caso de alguna multa o alguna actuación por parte de la autoridad, podría notificarla en el domicilio anterior y sería válida. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema, pues, del domicilio fiscal para evitar problemas. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, es importante también, o se recomienda, se sugiere que se solicite una verificación de domicilio. No está muy claro si, de hecho la autoridad formalmente no se ha pronunciado respecto de cuánta vigencia tiene una verificación de domicilio. Sin embargo, sí es importante solicitarla, ¿no? El punto es acreditar que las operaciones son reales, evitar como tal pues algunas sanciones o incluso esta situación de tenernos en un estatus de no localizado, ¿no? Aquí es importante citar una tesis que me parece bastante importante porque distingue correctamente qué es un concepto de no localizado respecto del no localizable. En el no localizable, según esta tesis y este criterio, se establece que existen diferentes medios por los cuales la autoridad intentó notificar o realizar una notificación y esta no se pudo llevar a cabo, pues naturalmente porque se encontró con una imposibilidad para poder localizar al contribuyente y en todo caso en el supuesto de un procedimiento como pudiera ser el recurso de revocación, pues podría incurrir en una notificación por estrados. Entonces eso es importante. Ahora, respecto del concepto de no localizado, al amparo de esta tesis, se entiende que el hecho de que pudiera surgir una diligencia y no se encontrare al contribuyente, el hecho de que no esté, bueno, hay elementos que podrían permitir considerar que el contribuyente sigue estando ahí. Sin embargo, pues sucedió que en ese preciso momento de la actuación el contribuyente por alguna razón pudo no haber estado, ¿no? Sin embargo, sí es importante porque naturalmente esto podría dar cabida a el no atender correctamente estas diligencias de verificación de domicilio, sea que se solicite o sea que sea realizada por la misma autoridad, por el mismo ministerio de la autoridad. Es importante atenderlas adecuadamente. Podríamos incurrir en dos tipos de sanciones. La primera, no menos peligrosa, es el hecho de pues la cancelación de los sellos digitales. Eso, situación que es un procedimiento alternativo que es bastante complicado, pues en la práctica pararíamos toda la actividad del negocio y eso no es nada recomendable, sobre todo en unos momentos tan complicados a nivel económico como los tenemos ahora después de la pandemia. Estamos en etapa de recuperación, estamos en etapa donde vemos que incluso a nivel internacional las variables macroeconómicas comenzaban a tener un mejor comportamiento. Poco a poco empezamos a ver que hay ciertas situaciones que pudieran afectar de más incluso a la economía mexicana. Sin embargo, el vigilar esta situación de la correcta atención de una diligencia de verificación de domicilio es súper importante para evitar caer en alguno de los supuestos e incurrir en alguna de las cancelaciones, ¿no? del sello digital. Otra consecuencia de que tuviéramos el estatus de no localizado sería incurrir o aparecer en este listado del 69B, lo cual ya tendría un carácter trascendental, pues naturalmente hay un plazo perentorio para poder acreditar que no es así y en caso contrario pues podríamos perjudicar incluso a los clientes a quienes se les expide todos los
CFDIs. Entonces es súper importante tener correctamente ubicado este domicilio, hacer las diligencias o solicitudes de diligencia a la autoridad para que tengamos vigente este rubro, que es súper importante. Por último, digo, también no es menos importante, el hecho del domicilio, de tener correctamente localizado un domicilio. En el caso de una controversia, esto es en la interposición de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues va a determinar también la competencia de la sala que va a conocer del asunto en cuestión. Entonces, seamos muy precisos respecto a esta situación, muy cuidadosos, lo cual es muy trascendental como podemos apreciar. Me voy a cambiar de rubro. Repito, son temas básicos. No quiero ahondar tanto porque pues, naturalmente nos tardaríamos más de lo planeado o proyectado, pero es importante tener cuando menos estos elementos. Incluso si tú crees que en estos rubros que hemos comentado, tanto datos de RFC o domicilio fiscal, coméntalo aquí en el cajón, en la parte de los comentarios. Déjanos algunas opiniones. Es importante abrir como tal una comunicación. Obviamente les pido por favor que el respeto, la comunicación sea muy respetuosa, cordial. Vamos a hacer una comunidad que colabore, que aporte, que sume. Entonces por favor seamos muy respetuosos, dirijámonos con respeto a la gente. No hay preguntas tontas, siempre hay preguntas que nos tratan de esclarecer todo es válido. La intención de este canal es que juntos nos aportemos, nos agreguemos más valor, porque es importante en estos momentos. Me muevo a otro, continuando con el tema, pues la importancia de los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales, que es un rubro bien importante que ha tomado una importancia súper relevante después de las reformas que se hicieron cuando entró la facturación electrónica. Ha venido migrando con distintos requisitos, las modalidades. Sin embargo, creo que al final, al día de hoy, muchos lidiamos al inicio con todas las variantes que nos pusieron. Es verdad, hay muchos requisitos, sin embargo, creo que después de todo, con la práctica, esto se ha vuelto un poco más amigable, ya estamos más familiarizados. Sin embargo, sí hay cuestiones que sí deberíamos revisar y que considero, repito, son importantes, ¿no? Voy a comenzar por los CFDIs, que son pues, los que están vigentes. Revisar correctamente que estén adecuadamente emitidos. Es importante verificar siempre, desde el momento de la recepción del mismo comprobante fiscal, verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes esté correctamente asentada. En el caso de la modalidad del método y la forma de pago, pues estén correctamente asentados también. Ahorita voy a entrar en un poquitín un detalle respecto a algunas especialidades que hemos encontrado en la práctica, que a título personal me han sucedido y que considero es importante ponerlas sobre la mesa. Si te pueden servir, pues tómalas, ¿no? Es el tratamiento que incluso la autoridad se ha pronunciado para poder dar un correcto tratamiento a estas partidas. Comencemos con un tema de los métodos de pago. Es claro que el método de pago pues tiene la variante de ser un pago en una sola exhibición o un pago en parcialidades o diferido. Esto naturalmente pues, nos va a llevar en el primer caso a recibir toda la contraprestación en un solo momento, como lo describe el mismo método. Y pues naturalmente cuando no se conoce cómo va a ser liquidada la contraprestación, no necesariamente tiene que ser liquidada como en numerario. Es obvio que el mismo Código Civil nos refiere como principal fuente de pago pues esta situación, la liquidación o el cumplimiento de obligaciones, el pago, pero también se puede dar bajo alguna de las modalidades de extinción de las obligaciones que incluso las mismas formas de pago contemplan. Entonces es importante tener esta distinción. Ahora, ¿qué sucede en el caso de un pago donde existen distintas formas de pago, ¿no? La misma autoridad ya se ha pronunciado, ya nos ha dicho que es importante distinguir cuál de las dos es superior. Si se liquida como tal en un solo momento la operación y en ese preciso momento tenemos dos formas de pago, pues es importante hacer o atender a cuál es la que representa el mayor valor respecto de la otra, y esa es la que se va a asentar en el CFDI que al efecto se emita. ¿Qué sucede con una operación donde existen dos formas de pago y se liquidan en igual cantidad? A elección del contribuyente, este decidirá cuál es la forma de pago que se deberá asentar.
Para el caso de un CFDI emitido con el formato de pago en parcialidades o diferido, bueno, pues sabemos que en automático tiene aparejada la obligación de emitir el complemento de recepción de pagos y en el mismo se tendrá que asentar cada una de las formas bajo las cuales se liquidó dicha operación. Es importante también revisar el caso de los CFDIs que han sido cancelados. Si en algún momento nosotros cancelamos CFDIs de ingresos, pues no duplicarlos. Es importante llevar un control. A título personal sugiero que se haga a nivel papel de trabajo, porque de repente sí es un poco complicado el control de esta información, sobre todo con aquellas empresas que tienen operaciones pues bastante elevadas y por ende CFDIs incontables. Sería importante incluso automatizar con los ingenieros de sistema hablar para efectos de que se tenga un correcto control, ¿no? Y evitar duplicidad de acumulación o acumulaciones indebidas de ingresos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues en el caso de estos CFDIs cancelados, en tratándose de los CFDIs de nómina, es importante también verificar que los mismos sean sustituidos. Aquí podríamos perjudicar al mismo trabajador, pues en principio el aplicativo de la declaración anual parte de todos los CFDIs que se encuentran activos, y si es que existen algunos comprobantes fiscales que han sido emitidos, podríamos perjudicarles pues en el monto de la devolución, que en su caso pudiera proceder, ¿no? Entonces seamos muy cuidadosos de esta partida, ¿no? Otro punto importante a cuidar en el tema de los CFDIs pues es el hecho de vigilar que la clave del producto o servicio, el catálogo es inmenso. Tenemos una serie de clasificaciones bastante amplia. Sin embargo, vigilar que sea coherente la clave respecto del concepto que se está facturando, en tratándose de CFDIs emitidos o de CFDIs recibidos, ¿no? Sea cual sea el caso. Es importante hablar también que respecto del complemento de recepción de pagos, en tratándose de operaciones que se realicen con cheque o que se liquiden con cheque, la autoridad se ha pronunciado y ha manifestado, incluso los mismos tribunales han sostenido el mismo criterio, de que es procedente emitir el complemento de recepción de pago hasta el momento en el que aparece totalmente liquidada la situación o la operación. Esto es bien sabido que los cheques se depositan el día de hoy, por decirlo así, y aparece cobrado, siempre se depositan salvo buen cobro, y aparecen cobrados al día siguiente después de las 12 del día, ¿no? Entonces, al día siguiente, después de las 12, se entendería que es la recepción de pago y por ende en ese momento se tendría que considerar como fecha y hora de recepción para asentarlo adecuadamente en el complemento respectivo. Otro tema importante a cuidar aquí en el tema de los FDIs es una situación que es relativamente atípica. En algunos casos podrá ser muy común, pero es importante señalarla. ¿Qué sucede con los anticipos, no? ¿Cuándo se configura un anticipo? Es importante manifestar que podríamos tener contraprestaciones a las cuales pudieran darles el carácter de anticipo, pero no necesariamente cumplen con esa regla, ¿no? Entonces, vamos a puntualizar específicamente que si a nosotros nos dan un pago, un flujo de efectivo derivado de una garantía por un contrato de arrendamiento, un depósito en garantía, como comúnmente se denomina, no es un anticipo, seamos muy claros. Entonces, ese tiene otro tratamiento, ¿no? Incluso el mismo reglamento contempla que dicha partida no es acumulable y entonces no hay mayor problema con esa recepción de ese dinero, ¿no? Pues el objeto de dicha cantidad lo constituye solamente el poder garantizar, valga la redundancia, en algún momento cuando concluya el término del contrato o el plazo del contrato, mejor dicho, cuando se venza el mismo, ese dinero va a poder servir para garantizar el cumplimiento o la reparación de ciertos daños realizados al inmueble arrendado, ¿no? Entonces, ¿dónde sí podríamos tener un poco de confusión? Respecto de operaciones comerciales en enajenaciones. Y aquí es bien importante entender que desde el punto de vista del derecho civil, el Código Civil Federal
manifiesta que una compraventa se perfecciona cuando existe precio y el bien, o el precio y la cosa están pactados, el contrato está perfeccionado, no requiere en todo caso incluso la formalidad. Y partiendo de este criterio, necesitamos traerlo al ámbito del derecho fiscal. Y entonces, si nosotros tenemos una operación donde tenemos ya determinado el precio y lo que se va a entregar, ojo, aunque nos den una cantidad en calidad de anticipo, procede entonces la emisión de un CFDI con la calidad de PPD, esto es de pago en parcialidades o diferido, por el total de la operación, ojo. Y aunque nos paguen después, se entiende que es un pago en parcialidades, distinto del anticipo. En el caso del anticipo, ¿cuándo se va a configurar? El anticipo se configura si y solo si no tenemos determinado el bien o el servicio que se va a prestar o a entregar, o en su defecto no tenemos el precio, o en su caso no existe ninguno de estos tres elementos determinado, no lo tenemos determinado. Entonces, solamente en esa situación se va a configurar el anticipo. Ahora, el tratamiento del anticipo, ¿cuál es? Nosotros vamos a recibir, entendiendo, reitero, que no hemos determinado ni el precio, ni mucho menos el bien o el servicio que se va a entregar, que se va a prestar en este caso. El tratamiento es el siguiente. El cliente va a dar un anticipo. Yo como receptor de dicho anticipo estoy obligado a emitir un CFDI por dicho anticipo, acumulo esa parte y cuando yo tenga claridad respecto de cuánto, una cantidad determinada del bien y del precio definitivo, en ambos casos, hasta entonces tengo la obligación de emitir un CFDI por la operación completa. Ojo, es importante tener claro esto, porque podríamos duplicar los ingresos. Entonces, se sugiere que a nivel papel de trabajo se tenga documentada esta historia, naturalmente para que en el caso de un ejercicio de facultades de comprobación tengamos los elementos para desvirtuar cualquier observación. En este sentido, la misma resolución miscelánea nos contempla la posibilidad de solamente acumular, en el caso del segundo CFDI que ampara el total de la operación, acumular solamente el diferencial. Pero nótese, aquí en principio existe una disparidad respecto de los documentos que soportan, porque si es verdad, habría una diferencia, pero repito, como hemos contado, si tenemos debidamente soportado la operación, pues naturalmente no debería haber ningún problema respecto de esta situación, ¿no? Por último, bueno, pues la omisión de emisión de CFDIs pues trae aparejadas multas, entonces no nos metamos en broncas. La sugerencia es cumple, emítelos, así sea por operaciones a un público en general, emítelos, no te compliques. Recuerda que una multa pues en automático trae una sanción y naturalmente también el ejercicio de facultades de parte de la autoridad para verificar la correcta emisión de los comprobantes fiscales. Entonces seamos cuidadosos con esta situación, ¿no? Por último, y no menos importante también, quiero tomar 3 rubros más. Uno se refiere respecto de la documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria es todo aquel cúmulo de soporte documental que nos integra la contabilidad. Si bien el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos manifiesta que la contabilidad se encuentra integrada por los libros, registros y en general por todos los documentos que soportan las actividades realizadas, es importante tener en consideración que la documentación comprobatoria lo constituyen en todo caso, o siendo más específicos, todos los contratos. Y seamos muy cuidadosos, para esto es importante allegarnos de un profesional tanto de la contaduría o en su defecto del derecho para la celebración de los contratos, específicamente para los contratos, un especialista en derecho quien va a conocer perfectamente de los elementos de existencia, los requisitos de validez para evitar incurrir en nulidades, lo cual es importante verificar, pero sobre todo también para dejar o darle existencia a los contratos, a todos los actos jurídicos que celebremos, sea como personas físicas o en el caso de estar tributando como persona moral, pues que la misma se encuentre dentro de los ámbitos respecto de la materia correctos, ¿no? Esto es, si les toca el mundo mercantil, pues regulemos la relación de acuerdo a un contrato de carácter mercantil. Si es civil, bueno, de acuerdo
pues alguno de los actos jurídicos previstos en cada una de las leyes respectivas. ¿Por qué? Naturalmente, en el caso de los contratos mercantiles tenemos algunos beneficios que de verdad son muy buenos. Sería importante, repito, que lo valoren y lo consulten incluso con un abogado. Hay formas de pactar en dichos documentos para el efecto de en caso de una resolución de los conflictos se podrían establecer algunos procedimientos. Hay unos principios súper benéficos a nivel comercial. Es súper importante, comenten esto. No puedo ahondar en el detalle, sin embargo, sí, coméntenlo con el asesor, es súper importante. Es más, si quieren, valdría la pena, si me lo permiten, déjenmelo también en la caja de comentarios. Si quieren que hablemos un poquito más de temas de contratos, se van a tratar, de hecho, dentro de los videos que posteriormente estaremos subiendo. Sí vamos a tratar algunos, los más importantes, naturalmente, respecto de cada campo, pero si tienen a lo mejor alguna duda, yo creo que es importante que hagamos cierta interacción y me sugieran incluso qué contratos les gustaría revisar primero respecto de otros, ¿no? ¿Qué otros documentos tenemos como soporte documental o como documentación comprobatoria? Invariablemente en tratándose de operaciones realizadas entre partes relacionadas, los pues ya famosos estudios de precios de transferencia. Para quienes no sepan, bueno, pues naturalmente una operación celebrada entre partes relacionadas lo que trata de evitar son los conflictos de interés para manipular la operación y obtener un beneficio indebido, pues en perjuicio del fisco, ¿no? Estos estudios de precios de transferencia, estudios de precios de transferencia, lo que tratan van a demostrar que todas las operaciones se encuentran apegadas a precios de mercado. Para ello va a haber métodos establecidos, específicamente están establecidos también en la ley del impuesto sobre la renta, dependiendo de la operación. Básicamente la operación tiene que ser comparable, ¿no? Hay distintos métodos, repito, no voy a ahondar en este tema, pero sí es importante que el especialista o el asesor en materia de precios de transferencia, previo a la elaboración del mismo, nótese, el estudio de precios de transferencia se realiza una vez que está concluido el ejercicio. Sin embargo, pues para tener un buen referente, sería bueno consultar a él, ¿no? Para evitar incurrir en prácticas indebidas. Por último, pues todo el soporte documental, o lo que constituye, comúnmente denominamos los entregables, ¿no? Todo servicio, toda operación comercial, todo lo que nosotros hacemos tiene un aspecto de cierta materialización. Por ejemplo, en el caso de esta plática, si bien yo no estoy recibiendo una contraprestación, lo cierto es que el entregable lo constituye el video que pues en su momento se generará después de esta transmisión, ¿no? Entonces, todas las operaciones que nosotros tenemos sean de carácter, aun cuando sean intangibles, los servicios sí tienen, ¿no? En el entendido de un abogado, por ejemplo, que presta servicios de consultoría, pues sí hay un trabajo que demuestra esa situación. Entonces, se trata de darle soporte documental a toda la operación para revestir correctamente el cúmulo de operaciones e incluso robustecer y acreditar que no estamos incurriendo en prácticas indebidas, ¿no? Eso es súper importante cuidarlo. Los últimos dos puntos que voy a tratar, pues es el tema del buzón tributario. Como hemos visto, también ha tomado relevancia. El mismo SAT está pidiendo que activemos los mismos. Ya para personas morales pues ya está activo, ya es súper obligatorio, y para personas físicas pues están en el proceso, ¿no? Es un trámite muy sencillo, es muy básico. Sin embargo, sí es muy importante que tengamos activado, no solo por el tema de evitar incurrir en sanciones, sino por el hecho de mantener una constante comunicación con el SAT y una adecuada comunicación con la autoridad fiscal. Este es un vehículo, no dudamos, después de este trámite post pandemia, que el tema digital ha tomado tanta relevancia. Muchos nos hemos tenido que ajustar al tema digital, a trabajar desde la distancia. Entonces la autoridad fiscal no va a ser la excepción. Incluso si la tecnología está a nuestro alcance, pues naturalmente hay que darle uso. Entonces valernos de ella para incluso tener una mejor interacción con la misma autoridad. Por último, la última recomendación es
imprime constantemente tu opinión de cumplimiento. En esta opinión de cumplimiento, el formato 32D, lo puedes obtener ingresando al portal. La página, de hecho, del SAT es muy amigable, incluso para quienes no son profesionales de la contaduría o incluso del derecho fiscal. Pueden obtener ese formato asentando o manifestando el RFC y teniendo obviamente la contraseña, ¿no? Si no la tienen, bueno, pues será un poquito complicado, ¿no? Sin embargo, este documento lo que establece prácticamente pues es dentro del registro de la base de datos del SAT, hacen una revisión de manera muy breve y emiten dicha opinión, que puede ser positiva o negativa, ¿no? Positiva es entendiéndose que no se está pronunciando formalmente la autoridad respecto de que todo esté correctamente, porque quedan a salvo las facultades de comprobación. Si es verdad que dice, bueno, pues en principio yo veo que estás al corriente. En caso de una respuesta negativa o de una opinión negativa, pues naturalmente el mismo documento despliega todas las obligaciones que estén pendientes de cumplir, ¿no? Es importante que estas mismas pues se solventen, se cumplimenten y a su vez presentar la aclaración respectiva para que la misma opinión de cumplimiento pues esté al corriente, ¿no? Salga positiva. Si tú te dedicas incluso a prestar servicios o eres proveedor del gobierno, sabrás muchísimo mejor que yo que este documento es imprescindible para todos los contratos que se deben firmar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta transmisión. Me voy a quedar todavía un ratito para responder algunas preguntas, algunas inquietudes que pudieran tener en el chat. Voy a quedarme unos 15 minutitos más, 15 dependiendo, no más, pero de antemano me resta agradecerles su compañía en esta transmisión. Soy Jair Cordero, su servidor Jair Cordero, en compañía con el equipo de Canal Fiscal. Les agradecemos muchísimo su presencia, su compañía. No olviden, por favor, les recordamos que se suscriban al canal, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, síganos en Facebook, denle like a la página porque también estamos subiendo mucha información, vamos a estar agregando mucho valor. Una de las secciones también donde pues estaremos hablando será de algunos libros que podríamos recomendar, que es importante para que tú te vayas adentrando en el mundo fiscal, que es bellísimo, pero también es súper amplio, ¿no? Entonces, demos por concluida esta sesión y no me resta más que agradecerte nuevamente. Te reitero, estoy a tus órdenes. Los canales de comunicación también están en la descripción del video. En cajas de comentarios estamos a la orden por si hay alguna duda, y tampoco omito un canal adicional que es el correo electrónico, por si quieres o si tienes alguna duda, pues escríbenos directamente. Es canal.fiscalmx@gmail.com. Y pues nuevamente, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo a todos y que les vaya muy bien. Gracias.